hace un año atrás adoptamos a una hija legalmente. Es una niña que a tan poca edad ya perdió a su mamá, perdió a su papá. Tiene la oportunidad de venirse para acá, para los Estados Unidos. Está con una nueva familia. ¿Y qué edad tiene esta niña? 16 años. Llego a la casa y estaban metidos en la tina. La vez que estábamos en la bañera no estábamos haciendo nada malo. Ella es una buscona. Desde que la madre falleció no ha hecho más sino que acostarse con los hombres del pueblo. Por eso estoy acá. Marcela se va para Venezuela. Tu esposa. Este señor nunca le va a poder dar una buena calidad de vida a la niña. ¿Qué le pasó a tu hermana que tú tienes la custodia de tu sobrina? Y yo lo encontré en la cocina, metiéndole mano. Mi hermana le consiguió condones usados en los bolsillos del pantalón. Ahora dime una cosa, ¿qué edad tiene tu hija? 11 años, doctora. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Albert Espinosa dijo: compartir la pasión del otro es la mejor manera de conocerle. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será la mejor forma de conocer a alguien? Compartir la pasión. Veamos cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Esa niña que yo ni siquiera la parí, resulta que viene todas las noches y se nos mete con el cuentico de que tiene calor a mi marido y a mí en la cama y se viene con una batica abierta, transparente y que para que le dé calorcito. Es una niña huérfana, inocente, sin ninguna maldad, falta de cariño, nada más. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, Buenas tardes, doctor Polo. María Alejandra, usted es la demandante. Este es su esposo José. Sí. Bien. Explíqueme cuál es la naturaleza de su demanda y qué exige usted para resolverla. Buenas tardes, doctora Polo. Yo estoy aquí para demandar a mi esposo porque nosotros hace un año atrás adoptamos a una hija legalmente y yo estoy exigiendo el desalojo inmediato de esa niña de la casa porque se me ha convertido en un desastre de matrimonio desde que esa niña la trajimos a vivir con nosotros y yo exijo inmediatamente que él la desaloje de la casa y yo renunciar a mis derechos como madre con esa niña. Pero o sea, esto es una niña que ustedes adoptaron. Sí. Ok. Nosotros la adoptamos hace un año atrás. Un año atrás. Y tú comprendes que el proceso de adopción es un proceso irreversible. Sí, sí. Es como parir. O sea, sí. Yo no sé si tú lo que quieres es darla en adopción de nuevo para que otra persona la adopte, pero, o sea, hay cosas que son imposibles de lograr. No, doctora, pero si usted me permite, yo le voy a contar qué es lo que está pasando y cuáles son los motivos por los cuales yo quiero que esa niña se vaya de la casa y renunciar a mis derechos como madre. Pero las obligaciones, la gente habla de los derechos, pero se les olvida que hay obligaciones también. A ver, ¿cuánto tiempo llevan ustedes casados? Nosotros tenemos 14 años de casados. Tenemos un hijo de 10 años. ¿Tienen un hijo biológico de ustedes? Sí, sí, que claro. tiene 10 años de edad. Ahora explícame, esta adopción, ¿cómo se realizó? ¿Por qué se realizó? ¿Cuál fue el propósito? Le voy a explicar. ¿Y qué edad tiene esta niña? 16 años. Ah, tiene 16 años, o sea, que la adoptaron cuando tenía 15 años. Ok, cuenta. Ok, le voy a contar, doctora. Fíjese, yo soy de un pueblo de la costa colombiana, en frontera con Venezuela. Allá, pues, obviamente, yo crecí con mis amigos del pueblo, el compadre Javier, que es el padre biológico de esta niña, y mi amiga Mónica. Resulta que hace un año atrás me entero que mi compadre Javier tuvo un accidente. En su lecho de muerte, y obviamente hay una amistad de por medio de hace muchos años, nosotros nunca perdimos el contacto, yo viajé
a mi pueblo natal. Allá en el lecho de muerte, él me pidió que por favor, me rogó encarecidamente que me hiciera cargo de su hija, de una niña pequeña que él había tenido con una novia que él tuvo por allá. Entonces yo en ese momento pensé, yo dije, Dios mío, o sea, yo soy mujer, yo soy madre. A mí no me gustaría que mi hijo se quedara huérfano. Porque la madre no tenía una presencia en la vida de la niña. No, es que la madre ya estaba fallecida, la madre de la niña. Y la niña estaba a cargo, pues obviamente, de una tía o de una amiga de la familia. Resulta que mi compadre Javier me pide, por favor, hazte cargo de la niña. Yo converso con mi esposo y le digo, oye, adoptemos a la niña, hagamos el proceso legal, démosle una oportunidad, ¿verdad? Brindémosle un futuro a esta niña y nos las traemos a Estados Unidos. Efectivamente, eso hicimos. Bueno, bien, hicimos todo el proceso legal, nos trajimos a la niña. A los meses, pues la niña empieza a cambiar de actitud, ya no era una niña sumisa, ya no era una niña de pueblo. Yo soy de profesión enfermera, doctora. Obviamente yo paso muchas horas fuera de la casa, trabajo, usted sabe, 12, 24 horas, 20 horas. Esta niña empezó, digamos, como que a sustituirme. Quiso ser la mamá, quiso ser la esposa. ¿Entiende? Ya ella olvidó su rol de niña, aprovechándose de que yo no estaba en la casa. Pero quizás lo hacía para ayudarte. No, es que en principio esa era la idea, que yo le diera, pues obviamente, pie para que ella me ayudara en las labores de la casa. Pues eso también yo lo pensé cuando la adopté. Yo dije, bueno, una niña en casa, ya está grandecita, yo la puedo ir enseñando, pero ella se aprovechó de la situación. Entonces, cuando yo no estaba en casa, resulta que ellos se quedaban en la casa. Mi esposo trabaja de vendedor freelance, o sea, que él puede salir y venir a casa y pasar mucho más tiempo en casa cuando yo no lo estoy. Obviamente yo me di cuenta de la situación porque empecé a notar cambios, ella con chorcitos cortitos, entonces yo te hago la comida y papi para acá y papi para allá, y no mami tranquila, sí mami tú trabajas, yo sé que tú estás muy cansada, yo me ocupo del niño, yo me ocupo de mi papi, pero ya yo fui viendo que la situación se fue tornando un poco oscura. Yo dije, ¿aquí está pasando ¿Qué viste algo? que te molestó? Mire, en una oportunidad, lo primero era, a los meses de haber llegado, ella, con el cuentico de que hacía mucho frío, de que el aire acondicionado está frío, se venía al cuarto y se nos metía a los dos en la cama, cosa que no hacía ni siquiera nuestro hijo. Y que ella venía y se nos metía a los dos entre la cama con la batica y se le abrazaba al papá. ¿Por qué no se le abrazaba a la mamá? ¿Por qué se le abrazaba al papá? ¿Por qué se le pegaba? Doctora, por favor, es cuestión de lógica. Tú cállate, que estoy hablando yo. Sí, tú tranquilo. Llego a la casa y resulta que él tenía fiebre y estaban metidos en la tina y la niña con un brasiercito blanco de esos pegaditos que con el agüita salpicándole y que echándome agua para la fiebre. Para la fiebre. Vale. Tú no tenías ninguna enfermedad. Puros cuentos de ustedes dos. Continúo, doctora. Y ella estaba, él obviamente tenía su ropa interior puesta. Y resulta que cuando los encuentro yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No, mami. Y la niña se defendía, no, mami, es que mi papi tenía fiebre. Y yo, ¿qué mi papi tenía fiebre ni 8 cuartos? Aquí la enfermera soy yo y la esposa de él soy yo. ¿Por qué tú tienes que estarme cubriendo a mí mis funciones como esposa? Okay. Imagínese usted todo eso, doctora. Ya veo, María Alejandra. Entonces tú lo que quieres es tratar de evitar que esto escale. Totalmente. No, pero es que tú sospechas algo de tu esposo, tú piensas que él está comportándose inapropiadamente. Totalmente. Él tiene una actitud hacia ella más de hombre que de padre. Porque yo veo esa actitud muy cariñosita. Ya, yo te entiendo. Muy cariñosita. Lo que pasa es que veo que una niña va a perder, o sea, una situación. Ella es la niña. Yo creo que aquí el que debiera haber tomado una postura más seria. ¿Cómo tú respondes a todo esto? A ver. Doctora, yo o ambos somos unas personas muy responsables. Nosotros asumimos este compromiso, que en principio era un amigo de ella, porque ese no es compadre mío. Sin embargo, ella me propuso y todo eso, y yo acepté. Entonces, sencillamente, nosotros tenemos una familia de 4 personas. Nuestro hijo Andrés, ella
y nosotros dos. Entonces, ella siempre ha tenido cosas en la cabeza que no son... Yo lo que quiero saber es, voy a hacer un receso ahora, a la vuelta, si aquí está pasando algo inapropiado con una niña que no es tu hija biológica y que vino a tu vida ya grandecita. Regresamos de... ¿Hay testigos? Sí, doctora. Regresamos después de este corte. Tú me amas a mí. Cálmate. Y tú me dijiste que tú me amabas. Él se va a tener que hacer cargo de mí y de su hijo porque estoy embarazada de él. ¿Cómo que hijo? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.